Hola chicos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo del momento en que ustedes vayan a ver este video, pues hoy vamos a aprender la clase de manera diferente a lo habitual. Vamos a utilizar pues herramientas tecnológicas para ahora aprender. Ya una vez que hemos aprendido a calcular el 15% de participación en utilidades a trabajadores después de una utilidad bruta, ahora vamos a aprender a distribuir estas utilidades a cada trabajador. Pero pues me logren comprender y que el aprendizaje a través de esta vía sea muy satisfactoria. Nos vemos en la siguiente diapositiva. Muy bien, como lo hemos visto en clase, este reparto del 15% de utilidades a trabajadores está distribuido de la siguiente manera, de acuerdo a lo que estipula el artículo 97 del Código de Trabajo, el cual, como lo ven aquí en la pantalla, establece que el empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el 15% de las utilidades líquidas, ¿no? ¿Cómo se distribuyen estos beneficios? Aquí observamos, pues, el 10% de ese 15% se dividirá para los trabajadores sin consideración del monto de sus remuneraciones. El 5% restante será entregado a los trabajadores en proporción a sus cargas familiares, es decir, si tienen uno, dos, tres hijos, este 5% no se va a repartir igual a todos los empleados, sino que dependerá de cuántos hijos o cuántas cargas, incluyendo a su cónyuge, tenga cada uno de los empleados, ¿no? Que claro, por supuesto, solamente los hijos menores de edad, menores de 18 años, y los cónyuges tendrán el acceso a este beneficio adicional para el trabajador, ¿no? El plazo de entrega pues, de las utilidades es hasta el 30 de marzo de cada año y el empleador tendrá que subirlo en la página del Ministerio de Trabajo online en línea hasta el 15 de abril. En caso de que no sea así, pues el empleador puede recibir una sanción, una multa por el incumplimiento al pago de este beneficio del empleado. Nos vemos en la siguiente diapositiva. Continuando, decimos que en Ecuador los empleadores deben repartir el 15% de sus utilidades líquidas entre todos los trabajadores y extrabajadores que hayan prestado sus servicios durante el ejercicio fiscal a repartir. El cálculo de las utilidades debe hacerse hasta el 31 de marzo. El monto debe ser entregado a cada trabajador. Se distribuye de la siguiente manera. Ya lo hemos dicho, que el 10% se dividirá entre los trabajadores considerando únicamente el tiempo de trabajo en ese ejercicio fiscal, porque las utilidades se reparten de manera anual, no es acumulada, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Se paga, así sea el trabajador esté 8 o 10 años, esta utilidad se la paga año a año. No se considera esta distribución por los años trabajados, sino por los días trabajados durante un ejercicio económico. El 5% será entregado en proporción a sus cargas familiares y al tiempo trabajado en el ejercicio fiscal. Nos vemos en la siguiente. Por favor, den un clic en chat para poder escribir sus inquietudes y poder responderlas. Ahora bien, seguimos con los aspectos importantes. Vamos a ver cómo se calcula este 10 y este 5%. Aquí hay aspectos muy importantes que analizar. Sabemos que el 10% es el valor que debe percibir cada persona trabajadora o ex trabajadora por concepto de 10% de participación en utilidades. ¿Por qué dice aquí ex trabajadora? Porque así esa persona se haya salido, se haya retirado o lo hayan despedido a medio año, igual la empresa tiene la obligación, una vez terminado el ejercicio económico en mención, llamar, convocar a ese empleado para que él pueda percibir sus utilidades del tiempo trabajado, ¿verdad?
y se obtiene multiplicando el valor del 10% de utilidades por el tiempo en días que la persona ha laborado, dividido por la suma total de días laborados por todas las personas trabajadoras y ex trabajadoras. Ya en la siguiente diapositiva, en la explicación de un ejercicio, ustedes van a ver más detalladamente qué significa este cálculo del 10% y cuáles son los pasos y el proceso exacto, ¿no? El cálculo del 5%. Este cálculo dice se debe percibir cada persona trabajadora por concepto del 5%, se obtiene tomando en cuenta dos factores. Recuerden que ese 5% se paga en base a las cargas laborales. Aquí tenemos un factor A y tenemos un factor B. El factor A, pues es el resultado de la multiplicación del tiempo laborado por el número de cargas, y el factor B, suma el factor A de todos los trabajadores y es decir, que el factor A es igual a los días trabajados de cada empleado multiplicado por las cargas. Es decir, si un empleado ha trabajado 360 días al año, usted lo multiplica, supongamos que tenga 2 hijos, lo multiplica por 2 hijos y va a tener 720 como factor A, y en base a eso se calcula ese 5% de utilidades por cargas familiares. El factor B vendría a ser la suma total del factor A de cada empleado de acuerdo a sus cargas familiares, que ya lo vamos a ver en el ejercicio. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Bien, chicos, seguimos analizando la diapositiva 3, los aspectos importantes que tiene el artículo indicado del Código de Trabajo con respecto a la repartición de utilidades a trabajadores. Ese primer aspecto dice: las utilidades deben ser entregadas a los trabajadores hasta el 15 de abril. Es decir, que hasta esa fecha el empleador tiene plazo de subirlo a la página del Ministerio de Trabajo y por ende firmar. Una vez que el empleado recibe el dinero, tiene que firmar el formulario, ¿no? Que actualmente se lo hace en transferencia bancaria, ¿no? Dice: para el cálculo de la participación de utilidades se considerará el periodo anual de 360 días comerciales. Normalmente el calendario tiene 364 días, sin embargo en el aspecto económico contable nosotros nos manejamos con 360 días comerciales, incluidas las vacaciones y además la jornada laboral mensual equivalente a 240 horas. Es decir, usted coge 8 horas por 30 días, equivale a 240 horas laborales en el mes. El siguiente punto dice: el cálculo para el pago de la participación de utilidades de trabajadores con contrato de jornada parcial permanente se lo hará en proporción al tiempo efectivamente trabajado. Es decir, que si trabaja 4 horas, 6 horas, pues se va a considerar ese tiempo para el cálculo respectivo del pago de sus utilidades. Debe considerarse el tiempo de servicio sin tomar en cuenta la remuneración o el tipo de ocupación o actividad de trabajo. Es decir, que estas utilidades se van a pagar en base a los días efectivamente trabajados. Si ha trabajado un mes, si ha trabajado 2 meses, si ha trabajado 4 meses, 6 meses o un año, indistintamente del sueldo que perciba, porque recuerde que la base para pagar esas utilidades es esa utilidad bruta que tenemos durante un ejercicio económico, y de ahí se calcula el 15% de participación a trabajadores. Y en base a eso y en base a sus días laborados efectivos es que se cancela este dinero, ¿no? Dice: se considera cargas familiares los hijos menores de 18 años, como ya les indiqué antes, y los hijos con discapacidad de cualquier edad. Miren, tomen en cuenta algo muy importante aquí. En el caso de los hijos que tienen necesidades especiales, tienen discapacidad, pues así sean, mientras ellos estén con vida, y ese papá trabaje, no bajo un contrato, tenga un seguro, pues también será acreedor, en este caso el hijo con discapacidad, a ese beneficio de la utilidad que tiene el padre, en este caso el empleado que está bajo ese empleador, ¿no?
y que dependa del trabajador y los cónyuges y los convivientes en unión de hecho legalmente reconocidos. Nos vemos en la siguiente diapositiva. Espero pues que en el chat me dejen sus inquietudes para poder responderlas o en clase presencial. Nos vemos en la siguiente diapositiva. Bien, chicos, continuamos con la diapositiva 6. Seguimos analizando aspectos importantes porque son varias cosas que debemos entender y analizar en el momento de hacer este cálculo de repartición de utilidades a trabajadores. Otro aspecto importante es que la condición de carga familiar debe cumplirse o adquirirse en el ejercicio económico en el que se generó la utilidad. Si ésta se extingue en el ejercicio fiscal, no será considerada como carga familiar. Es decir, que si una persona, un trabajador, pues está casado y llega a divorciarse, pues ya el cónyuge no será una carga familiar. En el caso de que él también haya perdido a sus hijos en algún accidente, por decirlo así, tampoco la empresa está en la obligación de pagar ese 5% por carga familiar, ya que ese beneficio fenece o perece en el momento de que los familiares, hijos o cónyuge hayan fallecido, por ejemplo, ¿no? En el caso de que los trabajadores sean cónyuges o convivientes en unión de hecho legalmente reconocida, o sean padre y madre de una misma carga familiar, deberán ser considerados de manera individual. ¿Qué significa este aspecto? Significa que si su papá y su mamá trabajan en una misma empresa, debe pagársele como si fuera cada uno diferente, en realidad como una persona individual, no como un matrimonio, sino por separado. Juanita tiene un hijo y Pedro es el papá de ese hijo, igual no van a considerar ese 5% como uno solo, sino que tanto el papá se le va a calcular y a la mamá de manera individual ese beneficio. Es decir, que para las dos personas que son esposos y trabajan en la misma empresa, es el mismo beneficio por ese único hijo. ¿Me explico? Bien, cuando ningún trabajador acredite tener cargas familiares, hasta el 30 de marzo el ejercicio fiscal en el que son distribuidas el 5% de la participación de utilidades será distribuida entre todos los trabajadores de la misma manera como ha sido distribuida el 10% de Bien, chicos, ahora sí vamos a ejemplificar todos los aspectos importantes de los cuales hemos hablado en las diapositivas anteriores. Aquí observamos una utilidad bruta, que es la base imponible, para calcular ese 15% de repartición de utilidades a trabajadores. Observan que hay una utilidad de $25.704, que su 15% equivale a 3.855,60. Esto nos va a permitir verificar que ese reparto del 10 y el 5% esté correcto y exacto, ¿no? Y esté cuadrado, lo más importante. Bien, vemos aquí que hay el empleado A, B, C, D, E y F. Observamos en el cuadro también que tenemos una fecha de ingreso y una fecha de salida. Recuerden que para nosotros poder cancelar, distribuir estas utilidades a trabajadores, no se lo hace en base a la remuneración anual que ha tenido el trabajador, ni a los años trabajados tampoco, porque la utilidad se la paga en base a cada ejercicio económico, a la utilidad que ha habido en cada ejercicio económico. Es por eso este es uno de los aspectos importantes y nos permite calcular los días trabajados exactos de cada uno de los trabajadores. En el caso del empleado A, pues tiene aquí 178 días. ¿Por qué? ¿De dónde salen esos 178 días? Este empleado ha trabajado del 1 de febrero al 28 de julio. Debemos recordar que dentro de esos aspectos importantes indicaba que cada mes va a ser considerado con 30 días laborales. Es decir, que contablemente nosotros nos manejamos con 360 días.
360 días en este caso, ¿no? 12 meses por 30 es igual a 360 días, ¿verdad? Entonces, si contamos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, son 6 meses por 30 días, son 180 días. Pero, en este caso, este trabajador ha trabajado hasta el 28 de julio, por lo que no serían 180 días, sino menos 2 días, que es igual a 178 días. En el caso del empleado B, C, D y E, pues ellos han trabajado su año completo, por lo tanto, se le va a pagar sus 360 días completos. En el caso del empleado F, pues él ha entrado a mediados de año, el 1 de julio hasta el 31 de diciembre, equivale a 6 por 3, 180 días laborales. Y aquí observamos que el total de días trabajados por todos los empleados equivale a 1.798 días, que debemos tomarlo en cuenta para calcular ese 10% de pago de utilidades a los trabajadores. Vamos a ver cómo se calcula esta primera parte, este 10% a los trabajadores. Observen. ¿Qué se hace? Según la nota dice que en el caso del empleado A, se multiplica la utilidad 25.704 por el 10% por los días trabajados de ese empleado A dividido para el total de días trabajados de todos los trabajadores. Y ahí nos da como resultado $254.47. Así sucesivamente, en el caso del empleado B, cogemos 25.704 por el 10% por 360 días dividido para 1.798 días del total de días de todos los trabajadores. Y tenemos como resultado $514.65. En el caso del trabajador F, pues como él ha trabajado 180 días, ¿cómo se hace el cálculo? 25.704 por el 10% por 180 días dividido para 1.798. Eso nos va a dar como resultado $257.33. Ahora bien, para nosotros verificar si en realidad estamos haciendo el cálculo correctamente, usted coge 25.704, lo multiplica por el 10% y eso tiene que ser igual al total del 10% que suma, ¿verdad? Que me da como sumatoria del pago a cada uno de sus trabajadores. Si usted coge 25.704 por 10, le va a dar como resultado $2.570.40. Significa que está correctamente hecho el cálculo del 10%. Ahora bien, ¿cómo se calcula ese 5% de carga familiar? Según la nota, aquí también observamos, hay un aspecto importante. Cuando nosotros leemos las diapositivas anteriores, se les explicó que para calcular ese 5% debemos tomar en cuenta el factor A y el factor B. ¿Cómo se calcula ese factor A? Observen, por favor. Dependerá de cuántas cargas familiares tiene cada uno de los empleados. En el caso del empleado A, pues él tiene 178 días trabajados y asumimos que tiene una esposa o un hijo, ¿verdad? En ese caso, el segundo empleado, pues a lo mejor tiene una esposa y un hijo. En el caso del tercero, pues es soltero y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ver cómo se calcula. En el caso de la carga familiar, se calcula el factor A, que es importante y necesario para calcular este 5%. Se lo hace de esta manera. Se cogen los días trabajados multiplicado por las cargas familiares y eso me va a dar como resultado el factor A. En este caso 178 por 1
me va a dar 178. En el caso del empleado B, tenemos 360 días por 2 cargas familiares, me da como resultado 720. En el caso del empleado C, pues es soltero y decimos que 360 por 0 es 0, porque todo número multiplicado por 0 me da 0, ¿verdad? Y como decía, el aspecto importante, que así este empleado pues no tenga hijos, el cálculo de este 5% se lo hará igual que aquellos empleados que tienen sus cargas familiares, ¿no? Por lo tanto, por 5% va a coger 0. En el caso del empleado F, pues tiene dos cargas familiares, puede ser hijo y esposa. Se multiplica 360 por 2, que nos da como resultado 720. Y por último, el empleado F tiene 180 días y el soltero, por lo tanto, el factor A va a salir en 0, ¿no? Bien, ¿cómo se calcula este 5%? Dice que la carga familiar se calcula de esta manera: 25.704 por 5% por el factor A dividido para 1978 días trabajados, que es el factor B, que es el total de días trabajados por todos los trabajadores, y eso me va a dar como resultado el 5%, en este caso 115,66 dólares. En el siguiente caso decimos 25.704 por 5% por 720 días, que es el factor A, del empleado B, dividido para 1978, que es el factor B. Y tenemos como resultado 467,82. Y así sucesivamente. Y para confirmar si en realidad los 1.285 dólares comenté, que es la sumatoria de todo ese 5% por todos los trabajadores, ¿verdad? Decimos 25.704 por 5% y me tiene que dar este valor total, 1.285 dólares con 20. Sumamos con ese 10% y confirmamos que en realidad está cuadrado este cálculo, porque me da efectivamente el 15% de 25.704, que es 3.855 dólares con 60. Yo creo que con esto pues está muy claro el asunto. ¿Cómo se calcula el total a recibir? Pues sumamos el 10% más el 5% y eso me va a dar el total a pagar por cada empleado. Espero pues que esta pequeña explicación, esta ejemplificación del cálculo de repartición de utilidades a trabajadores les haya servido de mucho, y espero pues que lo pongan en práctica en el ejercicio de la tarea que les voy a enviar en la siguiente diapositiva. Nos vemos. Bien, chicos, nos vemos de nuevo. Ahora sí, aquí les dejo la tarea. Llegó la hora de la tarea y vamos a desarrollar los siguientes ejercicios. Dice: la empresa Ocun S.A. en su ejercicio económico obtuvo utilidades antes de repartir a los trabajadores de 150.902 dólares. Tiene los siguientes datos de sus trabajadores. Aquí observamos que hay 3 trabajadores que han laborado el año completo, es decir, 360 días, y tienen 2 cargas cada uno. Acá tenemos 4 trabajadores que han laborado 7 meses, es decir, 7 meses por 30 días son 210 días cada uno, y tienen 3 cargas cada uno. Son datos importantes para que usted pueda hacer su tabla de repartición de utilidades. 2 trabajadores que han laborado 3 meses cada uno, ¿verdad? Y sus cargas respectivamente. Bueno, espero que puedan desarrollar adecuadamente el cálculo de este ejercicio y nos vemos en clases. Un abrazo, queridos estudiantes. Nos vemos.